La tarde había caído suavemente sobre el pueblo, tiñendo los tejados de un dorado cálido que se extendía por la plaza vacía y las calles estrechas. Era verano, y en el aire se respiraba ese olor familiar a piedra caliente, a pan recién horneado y a recuerdos dormidos. Jaime volvió al pueblo tras casi 12 años lejos, y aunque la gente seguía igual, las mismas casas, los mismos saludos lentos, él no lo estaba. Daniel lo esperaba en la estación. Su figura había cambiado, más ancha en los hombros, más firme la mandíbula, pero sus ojos eran exactamente los mismos. Ese tono miel con destellos verdes que siempre lo dejaban sin palabras cuando eran niños, corriendo entre los olivos, escondiéndose tras los muros caídos para compartir secretos que no podían nombrar. Cuando Jaime lo vio de pie junto al coche, el corazón le dio un pequeño vuelco. No era nostalgia, era algo más, algo que no se había desvanecido, sino dormido en lo más hondo de su pecho. «Estás igual», dijo Daniel con una sonrisa ladeada, mientras lo abrazaba, fuerte y cercano. Jaime sintió cómo la camisa del otro rozaba su cuello, cómo el calor de su pecho atravesaba su propio cuerpo como un eco antiguo. Se separaron con una palmadita en la espalda, como dos hombres que fingen no recordar lo que los ojos aún gritan. La casa de Daniel estaba en las afueras, una pequeña finca con parras que colgaban de los postigos y un porche de madera que crujía con cada paso. Jaime se instaló en la habitación de invitados, justo al lado de la de Daniel. Las paredes eran finas, demasiado finas. Las primeras noches fueron tranquilas, cenas largas, risas entre copas de vino, charlas sobre el trabajo, la vida en la ciudad, las cosas que no se dijeron en las cartas que nunca se enviaron. Pero bajo todo eso, corría una corriente subterránea, una tensión que se manifestaba en lo pequeño, un roce innecesario al pasar los platos, un silencio que se alargaba tras una mirada sostenida, una respiración que cambiaba de ritmo al estar demasiado cerca. Una noche, después de una tormenta que había dejado el jardín empapado y el aire denso, Jaime salió al porche. El cielo se abría de nuevo, las nubes fragmentadas dejando entrever la luna. Daniel apareció detrás, con 2 vasos de licor en la mano. Se sentó junto a él, hombro con hombro, tan cerca que las telas de sus pantalones se rozaban. «¿Te acuerdas del verano del 2009?» preguntó Daniel sin mirarlo. Jaime asintió. ¿Cómo olvidar? Fue el último antes de que se mudara con su madre a otra ciudad. El verano de las caminatas interminables, las bromas tontas, los baños en el río, y aquella noche que casi cambió todo. Una tienda de campaña, una historia contada en susurros, una caricia fugaz que no llegó a más, porque alguien toseó desde la casa, y el miedo los empapó de golpe. «Pensé que te habías olvidado de eso», dijo Jaime en voz baja, sin poder evitar mirar sus labios. Daniel no respondió. Solo bajó la vista al vaso, lo giró entre los dedos y lo dejó sobre la mesa. Luego volvió el rostro hacia él, y fue entonces cuando ocurrió. Una pausa demasiado larga. Un silencio tan denso que parecía tener peso propio. La brisa trajo el olor de la tierra mojada, y algo más. El perfume de la piel de Daniel, cítrico, salado, limpio. Jaime sintió cómo su cuerpo reaccionaba, el leve temblor en los dedos, el hormigueo en la nuca. Sus ojos bajaron sin querer al hueco del cuello de Daniel, donde la piel palpitaba con la vida que él apenas podía tocar. Se obligó a mirar hacia otro lado, pero Daniel ya lo había visto. Su expresión era serena, pero había una llama apenas contenida tras su mirada. «No me olvidé de nada, Jaime». Su voz era grave, más lenta, como si cada palabra necesitara espacio para hacerse entender. Jaime tragó saliva, notando cómo el calor le subía por la garganta. Quiso decir algo, cualquier cosa, pero sus labios no obedecieron. Daniel levantó una mano.
despacio. No para tocarlo, sino para dejarla suspendida cerca de su hombro, como si le ofreciera una salida, una puerta que aún podía cerrarse. Jaime giró la cabeza, lo miró directamente, y ahí estaban de nuevo. Los ojos que lo habían acompañado en su niñez, que lo habían seguido en sus sueños durante años, y que ahora brillaban a escasos centímetros de los suyos. Y entonces ocurrió. 1 año. Apenas un susurro de piel contra piel, pero suficiente para que una descarga le recorriera el cuerpo. Fue su mano la que tembló primero, cuando sus dedos rozaron la muñeca de Daniel, y él no se apartó. Al contrario, avanzó un poco más, y en ese leve movimiento, íntimo, cargado de significados, Jaime sintió que todo en su interior cambiaba. No hubo beso, no aún, pero la forma en que sus respiraciones se sincronizaron, en que sus miradas bajaron lentamente a la boca del otro, decía más que cualquier palabra. Y el aire se volvió pesado, cargado de deseo contenido, de lo no dicho, de todo lo que estuvo a punto de pasar años atrás y que ahora renacía como una llama avivada por el viento. Jaime se levantó de pronto, como si la cercanía le quemara. «Voy a acostarme», dijo en voz baja, sin mirar atrás. Pero cuando entró en su habitación y apoyó la espalda contra la puerta cerrada, el pulso aún le martilleaba en las sienes, y la piel donde Daniel lo había rozado aún ardía como si el fuego recién comenzara. La madrugada lo sorprendió despierto. Jaime había intentado dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, volvía a sentir ese roce, esa presencia contenida que aún vibraba en su piel como una nota sostenida. Afuera, los grillos cantaban como si no supieran nada, como si el mundo siguiera girando con indiferencia. Pero dentro de él, algo había cambiado irremediablemente. El reloj marcaba las 3:15 cuando oyó pasos en el pasillo. Lentos, medidos. Se detuvieron frente a su puerta. Jaime contuvo la respiración. No golpearon. No hubo palabras. Solo un silencio espeso del otro lado. Supo que era Daniel. Lo supo con una certeza que le dolió. Y aún así, no se movió. El sonido de los pasos se alejó, y él sintió cómo el aire volvía lentamente a sus pulmones. A la mañana siguiente, la luz filtrada por las persianas le pareció más cruel que de costumbre. Bajó a la cocina en silencio, con el cabello revuelto y los pensamientos aún más. Daniel ya estaba allí, preparando café. No dijo nada al verlo, pero le bastó una mirada para que Jaime sintiera esa punzada conocida en el pecho. Una mezcla de ansiedad, deseo y miedo. «¿Dormiste bien?», preguntó Daniel, con voz neutral, casi demasiado neutra. Jaime asintió sin mirarlo. «Más o menos». Tomaron café frente a frente, como dos desconocidos que comparten una mesa por obligación. Pero había momentos, pequeños, fugaces, en los que sus ojos se encontraban, y la electricidad que pasaba entre ellos era tan real que dolía. Daniel se frotó la nuca, incómodo. «¿Te apetece ir al río esta tarde? Hace años que no vamos». El río, el lugar donde todo casi empezó una vez. Jaime se lo pensó un segundo antes de asentir. Tal vez era hora de ir al pasado y enfrentarlo, mirarlo a los ojos. Caminaron en silencio por el sendero que serpenteaba entre los pinos. El sol filtrado dibujaba sombras en el suelo, y las chicharras cantaban como un coro invisible. Cuando llegaron, el agua corría lenta, clara, reflejando el cielo y las ramas de los sauces que colgaban como cortinas. El mismo rincón de siempre. Pero ya no eran los mismos niños. Daniel se quitó la camiseta sin pensarlo 2 veces. Jaime intentó no mirar, pero su vista se detuvo en la piel tostada, en las líneas que el tiempo había dibujado en su torso. No era solo atracción física, era algo más primitivo, más íntimo, algo que se había sembrado años atrás y que ahora brotaba como una planta salvaje. «¿No te bañas?», preguntó Daniel, mirándolo desde el agua con una sonrisa apenas esbozada.
Está fría, mintió. Daniel nadó hasta una roca en el centro del río y se apoyó allí, dejando que el agua le cubriera la mitad del cuerpo. Jaime se sentó en la orilla, con los brazos sobre las rodillas y el corazón desbocado. Sentía la mirada de Daniel sobre él, constante, serena, sin exigencias, pero la tensión era insoportable. Estaba en la forma en que el sol dibujaba gotas sobre su espalda, en la manera en que se pasaba la mano por el cabello mojado, en la línea de sus clavículas. ¿Recuerdas esa noche en la tienda de campaña?, preguntó Daniel, rompiendo de pronto el silencio. Jaime no respondió al instante. La pregunta lo tomó por sorpresa, aunque la esperaba desde hacía años. Sí. Daniel nadó de regreso a la orilla, saliendo del agua con movimientos lentos, pausados, como si supiera exactamente lo que provocaba. Se sentó a su lado, el cuerpo aún húmedo, tan cerca que el calor de su piel desplazó al del sol. «Yo no lo olvidé nunca», dijo, y su voz era apenas un murmullo. Jaime giró el rostro. Sus narices casi se tocaban. Podía sentir el aliento cálido del otro, ese aroma a menta y algo más terroso. Bajó la vista a sus labios. Fue instintivo. No pudo evitarlo. Y Daniel lo notó. El siguiente momento no fue planeado. No fue una decisión consciente. Fue como si el mundo se desvaneciera durante un instante y solo quedaran ellos dos, suspendidos en el tiempo. Daniel acercó su mano al rostro de Jaime y le apartó un mechón húmedo de la frente. El roce fue suave, pero la piel de Jaime se estremeció bajo sus dedos. «No tienes que tener miedo», susurró Daniel. «No vamos a pretender que no sentimos esto». Y ahí estaba, el límite. Ese momento suspendido en el que todo podía romperse o cambiar para siempre. Jaime cerró los ojos. Y entonces, muy despacio, Daniel rozó sus labios con los suyos. Fue un año tímido, casi interrogante. Un silencio con forma de caricia. Pero bastó. El corazón de Jaime se desbocó. Sus manos temblaron y su cuerpo se inclinó hacia adelante como si ya no le perteneciera. No fue un beso profundo. No aún. Pero fue real. Y tras separarse, sus frentes apoyadas una contra la otra, los ojos cerrados y las respiraciones agitadas, supieron los dos que no había vuelta atrás. La tarde se fundía con el crepúsculo cuando regresaron a casa. No hablaban. No hacía falta. Cada paso compartido sobre el sendero polvoriento era una confesión silenciosa, un eco de lo que acababa de ocurrir junto al río. El beso aún pesaba en sus bocas, como un secreto recién nacido que les temblaba en los labios. Al llegar, Daniel dejó la toalla sobre una silla del porche y entró sin mirar atrás. Jaime se quedó solo un momento, apoyado en la barandilla, con las manos sudorosas y el pecho apretado por algo que no sabía si era miedo o vértigo. Aún sentía el calor de la mano de Daniel en su nuca, el roce de sus labios húmedos, el temblor apenas contenido en sus dedos al separarse. Un temblor que, sin embargo, decía más que cualquier palabra. Cuando cruzó el umbral, la casa le pareció más pequeña, más íntima. El aire dentro estaba cargado, como si las paredes hubieran absorbido la tensión creciente entre ellos. Jaime subió a su habitación y se cambió en silencio. Miró su reflejo en el espejo y no se reconoció del todo. Sus ojos brillaban con una mezcla de desconcierto y deseo que no recordaba haber visto antes. Al bajar, encontró a Daniel en la cocina, cortando pan y preparando algo de cenar. El olor del aceite caliente con ajo flotaba en el aire, familiar y reconfortante, como un ancla que lo mantenía con los pies en la tierra. Pero todo era distinto. Incluso las tareas cotidianas parecían ahora rituales cargados de electricidad. «¿Quieres vino?», preguntó Daniel sin girarse. «Sí», respondió Jaime, con voz baja. La copa tintineó cuando la colocó sobre la mesa, y durante unos segundos no dijeron nada. Comieron despacio.
Sus miradas se encontraban de forma intermitente, como si jugaran con una cuerda invisible que tiraba de ellos cada vez que intentaban apartarse. «No tenía planeado esto», dijo Jaime al fin, rompiendo el silencio. «Nunca imaginé que nosotros...» Daniel bajó la mirada al plato. Sus dedos jugaban con las migas de pan. «Yo sí lo imaginé», confesó con suavidad. «Muchas veces, pero nunca supe si tú también lo sentías». «Siempre sentí algo», admitió Jaime, y sus palabras salieron más sinceras de lo que esperaba. «Pero lo escondí, lo guardé tan dentro que acabé por no saber si era real». Daniel alzó la vista, y en sus ojos había una calidez que le envolvió como un fuego lento. No necesitó decir nada. Esa mirada bastaba. Después de la cena, se quedaron en el sofá, frente a una película que ninguno estaba viendo. Las luces estaban apagadas, y solo el resplandor azul del televisor perfilaba sus rostros. Sus piernas rozaban, apenas un contacto, pero la proximidad encendía en Jaime una tensión difícil de contener. Su pecho subía y bajaba con lentitud, como si respirar demasiado rápido pudiera romper el hechizo. En un momento, Daniel se inclinó para alcanzar su copa sobre la mesa y su brazo rozó el de Jaime. La electricidad fue inmediata. Jaime se volvió hacia él. Sus ojos se encontraron. La respiración se entrecortó. «¿Te incomoda esto?», preguntó Daniel en un susurro. «No», respondió Jaime, apenas audible. «¿Entonces?» «Entonces, me da miedo lo que pueda significar». Daniel se acercó un poco más, lo justo para que su voz fuera una brisa cálida contra su mejilla. «No tenemos que nombrarlo ahora, solo sentirlo». Y lo besó. Esta vez no hubo duda. No fue un roce ni una pregunta. Fue una afirmación. Jaime respondió al instante, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Sus bocas se buscaron con una urgencia contenida, con una delicadeza que temblaba entre deseo y reverencia. No era precipitado, era inevitable. Las manos de Daniel se deslizaron por los brazos de Jaime, subiendo hasta su cuello, donde se detuvieron con un leve apretón. Jaime sintió cómo el corazón se le aceleraba, cómo cada centímetro de piel se volvía hipersensible. Los labios de Daniel se movían con lentitud, como si saboreara cada segundo, y Jaime se entregó a ese ritmo, dejando que todo lo demás se desvaneciera. Cuando se separaron, sus frentes se tocaron, ambos respirando hondo, aún con los ojos cerrados. «Esto cambia todo, ¿verdad?», murmuró Jaime. «No lo sé», susurró Daniel, «pero no quiero volver a fingir». Jaime asintió. Su piel aún ardía, su pecho aún vibraba con la intensidad del momento. Se quedaron así, abrazados por la penumbra, por el calor compartido y la promesa de algo que recién empezaba a desplegar sus alas. Y esa noche, al subir a su habitación, Jaime no cerró la puerta. La dejó entreabierta, una invitación muda, una rendija de luz para que el deseo pudiera entrar si así lo deseaba. La casa dormía, pero el corazón de Jaime latía con una inquietud que no conocía tregua. Se sentó en el borde de la cama, con los pies descalzos sobre el suelo frío, y la puerta entreabierta proyectaba una línea de luz cálida desde el pasillo. No la cerró. No podía. Aquella rendija era un puente invisible tendido entre la confusión y el deseo, entre la incertidumbre y la certeza vibrante de lo que había comenzado a florecer entre ellos. El sonido apenas perceptible de un paso sobre la madera lo hizo alzar la cabeza. Daniel estaba allí, parado frente a la puerta. No entró de inmediato. Lo miraba en silencio, como si quisiera asegurarse de que aún había espacio, de que aún era bienvenido. Jaime tragó saliva y asintió, sin palabras. Daniel cruzó el umbral y cerró la puerta con suavidad, como si al hacerlo quisiera proteger lo que se estaba gestando entre esas 4 paredes. «No vengo a presionarte», susurró. «Solo no quería irme a dormir con esto flotando en el aire». Jaime se levantó despacio. Estaban tan cerca que podía sentir su aliento,
podía oír cómo la respiración de Daniel se volvía más pausada al mirarlo. La distancia entre ellos se deshacía con una lentitud casi reverente. Cuando por fin sus frentes se tocaron, todo en su interior pareció suspenderse. «No estás presionando nada», dijo Jaime, apenas un murmullo. «Solo estás... aquí». Daniel levantó una mano y le acarició la mejilla con el dorso de los dedos. Era un gesto sencillo, pero que le erizó la piel de una forma que ningún otro contacto lo había hecho antes. La calidez de esa mano era un ancla, y su ternura tenía una fuerza más intensa que cualquier arrebato. Y entonces, sin más palabras, lo abrazó. Fue un abrazo distinto, no uno de saludo, ni de despedida, ni siquiera de consuelo. Fue un abrazo que decía: «Te veo, te reconozco, no estás solo». Jaime se aferró a él, escondiendo el rostro en su cuello, respirando hondo el aroma a sal, a campo, a ese algo indefinible que era puro Daniel. Su cuerpo temblaba levemente, no de frío, sino de todo lo que le costaba contener. «Siempre me pregunté», susurró Daniel cerca de su oído, «si aquel verano tú también sentiste algo». Jaime levantó la mirada. «Lo sentí», dijo, «pero tenía miedo, y me fui». Daniel asintió con tristeza, pero sin reproche. «Yo también tuve miedo, pero ahora estás aquí». Sus labios volvieron a encontrarse, esta vez con una ternura nueva, más lenta, más profunda. Las manos de Jaime se enredaron en la camisa de Daniel mientras lo acercaba más, sintiendo cómo cada latido coincidía con el suyo. La cama crujió bajo su peso cuando se sentaron, aún fundidos en ese beso que no quería terminar, como si el mundo pudiera detenerse allí, suspendido en el calor compartido. Los dedos de Daniel recorrieron la nuca de Jaime con una suavidad que le hizo cerrar los ojos, entregado al momento. La tensión, el fuego, el deseo, todo seguía allí. Pero también estaba la calma, la intimidad sin urgencia, el conocimiento tácito de que el cuerpo del otro no era un lugar que conquistar, sino un espacio donde quedarse. Jaime apoyó la frente en su pecho y dejó que el silencio se hiciera denso otra vez, pero ahora distinto. No era el silencio de la duda, sino de la confianza. «Me asusta lo que siento por ti», dijo de pronto, sin levantar la vista. Daniel apoyó su barbilla sobre su cabello y susurró: «A mí también, pero me asustaría más no sentirlo». Se quedaron así largo rato. El reloj seguía marcando su tic-tac paciente en la pared, pero en esa habitación el tiempo parecía ajeno, irrelevante. El calor del cuerpo de Daniel, la seguridad de sus brazos, el leve cosquilleo donde sus piernas se tocaban, eran más elocuentes que cualquier promesa. Finalmente, Daniel se recostó lentamente, llevándose consigo a Jaime, que quedó acomodado a su lado, el rostro hundido en su cuello, los dedos dibujando círculos distraídos sobre su pecho. «¿Y mañana?», preguntó Jaime con voz ronca. «Mañana será lo que tenga que ser», respondió Daniel. «Pero esta noche es nuestra». Y en el silencio profundo que siguió, solo se escuchaban sus respiraciones acompasadas y el eco sutil del deseo, creciendo lento, paciente, inevitable. Afuera, el viento rozaba las hojas de los olivos como un suspiro antiguo, como un testigo silencioso de un amor que, por fin, dejaba de esconderse. La luz suave del amanecer se filtraba a través de las cortinas entreabiertas, proyectando líneas doradas sobre las sábanas revueltas. Jaime despertó sintiendo el calor tibio del cuerpo de Daniel aún cerca, su respiración pausada rozándole el cuello, su brazo descansando con naturalidad sobre su cintura. No se movió. Cerró los ojos un instante más, dejando que el peso de la noche anterior se asentara en su pecho como un secreto dulce, como una certeza nueva que no quería desvanecer. No había pasado nada más allá de los besos, del roce lento de las manos, de los suspiros que se encontraron en la penumbra. Y,
Sin embargo, Jaime sentía que algo profundo e irreversible había ocurrido. Se habían desnudado sin quitarse la ropa, se habían ofrecido lo más íntimo de sí mismos sin atravesar más límites que los del miedo, que por primera vez se atrevían a dejar atrás. Daniel abrió los ojos casi al mismo tiempo. Le sonrió, somnoliento, y esa expresión, tan sencilla, tan real, le caló hondo. «Buenos días», susurró, con la voz grave del recién despierto. «Buenos días», respondió Jaime, y en sus palabras había una ternura que ya no necesitaba disfrazarse de dudas. No se dijeron mucho más. Se quedaron tumbados, compartiendo el silencio, el aire, la piel. Y cuando finalmente se levantaron, cuando el día comenzó a desplegarse ante ellos con el aroma del café y el canto de los gorriones en el patio, no lo hicieron como antes. Algo invisible pero fuerte los unía, algo que ninguno necesitaba nombrar aún, porque estaba allí, latiendo bajo cada gesto, cada mirada prolongada, cada roce accidental que ahora se permitía durar un poco más. Pasaron la mañana recorriendo juntos el mercado del pueblo. Todo parecía más colorido, más nítido. El mundo, en apariencia, no había cambiado. Pero para ellos, todo era distinto. Jaime notaba cómo sus dedos buscaban, casi sin querer, los de Daniel cuando caminaban entre los puestos. Cómo se reían por tonterías. Cómo el simple hecho de estar uno al lado del otro les bastaba para llenar el aire de algo cálido, familiar, pero también nuevo. Después del almuerzo, regresaron a casa y se sentaron en el porche. La brisa de la tarde peinaba las ramas y el cielo estaba tan despejado como sus pensamientos. Daniel jugaba con una ramita entre los dedos, sin levantar la vista. «¿Cuánto te quedas?», preguntó de pronto, con voz neutra, casi temerosa. «3 días más». Un silencio. «¿Y después qué?», susurró Daniel. Jaime no respondió de inmediato. Miró al horizonte, al campo abierto, al perfil de los árboles que se mecían con lentitud. Luego volvió el rostro hacia él y habló sin miedo. «Después te escribiré, te llamaré, querré verte, y si tú quieres lo mismo, no habrá después que nos detenga». Daniel alzó la mirada, y había en sus ojos algo que parecía haberse estado conteniendo durante años. Un alivio inmenso, profundo. «Sí», dijo, «quiero eso». Y entonces se besaron otra vez, pero esta vez a plena luz del día, sin esconderse, sin temblores. Fue un beso cálido, limpio, lleno de promesas silenciosas. No había prisa, solo verdad. Esa noche durmieron juntos de nuevo. No por necesidad, sino por elección, por el deseo sincero de compartir el mismo espacio, el mismo aire, el mismo calor. Y en la oscuridad, cuando los dedos de Daniel acariciaron la espalda de Jaime con una lentitud casi reverencial, cuando sus cuerpos se acomodaron sin esfuerzo, como si hubieran sido hechos para encontrarse, no hubo miedo, solo la conciencia clara de que, pase lo que pase, ya no estaban solos. La mañana de la despedida llegó más pronto de lo que querían. Las maletas estaban listas y el taxi esperaba en la entrada. Jaime se giró una última vez, con el sol de la mañana bañando el rostro de Daniel. «Volveré», dijo. Daniel se acercó, lo abrazó con fuerza y le susurró al oído. «Aquí estaré». El coche arrancó y Jaime miró por la ventana hasta que la casa desapareció tras la curva. Cerró los ojos. Sentía la piel aún tibia por las caricias, el corazón lleno por primera vez en mucho tiempo, y supo, con una certeza serena, que lo que acababa de comenzar no era una historia de verano. Era algo más, algo que iba a crecer con el tiempo, con la distancia, con los reencuentros, algo que no necesitaba etiquetas para ser real. Porque cuando por fin dejas de huir de lo que sientes, cuando miras a los ojos a quien te vio desde niño y sigues viendo reflejada allí tu verdad, entonces lo imposible deja de asustar y se vuelve amor.